La historia comienza con un barquito de papel perteneciente a Georgie, de 6 años, que fue arrastrado accidentalmente a un desagüe pluvial por la fuerte lluvia. Cuando se agachó para recogerlo, se aterrorizó al encontrar un horrible payaso acechando en el interior. Se presentó como Pennywise, el payaso bailarín. El extraño incluso sabía el nombre del niño y un mal presentimiento se apoderó de Georgie al instante. Él solo quería agarrar su bote y alejarse de allí lo más rápido que pudiera. Pero en el momento en que metió la mano, la sonrisa del payaso se torció, revelando filas de dientes afilados y en un instante le arrancó el brazo de un mordisco a Georgie. La sangre tiñó rápidamente de rojo el agua de lluvia. Georgie luchó, tratando desesperadamente de escapar. Con la partida de Georgie, la vida de su hermano mayor Bill dio un vuelco. Se sentía consumido por la culpa porque él fue quien hizo ese barquito de papel para Georgie. Así que incluso después de que sus padres abandonaron la búsqueda, Bill se negó a dejar de buscar. Pero antes de que pudiera encontrar a Georgie, sus compañeros de clase comenzaron a experimentar un evento sobrenatural tras otro. Mientras ayudaba en el matadero de su familia, Mike tuvo una visión aterradora de la noche en que sus padres murieron con manos ardientes que intentaban alcanzarlo desde una puerta de callejón apenas abierta. Justo cuando dio un paso adelante para investigar, esas manos desaparecieron inexplicablemente. Lo único que quedó fue un payaso agitando los brazos hacia él. La horrible visión casi hizo que Mike se desmayara en el acto. No fue hasta que salió un trabajador que finalmente dejó escapar un suspiro de alivio. Mientras tanto, dentro de la sinagoga, Stan se sintió atraído por una pintura de una mujer. Al contemplar la espeluznante imagen, Stan sintió una sensación de pavor indescriptible. Al principio no le dio mucha importancia y simplemente planeó dejar el libro e irse. Inesperadamente, un fuerte estruendo se escuchó detrás de él. Stan se dio la vuelta y descubrió que el cuadro se había caído al suelo sin motivo alguno. Temblando, Stan se armó de valor para acercarse, pero en el momento en que volvió a colgar el cuadro, el monstruo salió del marco. Aterrorizado, Stan salió corriendo. Casi al mismo tiempo, Ben también se topó con algo extraño. Mientras investigaba en la biblioteca, encontró registros de numerosas muertes. Lo que es aún más extraño es que las escenas descritas en las muertes eran todas inquietantemente similares. Cuando vio una cabeza cortada aparecer de la nada en la última página, Ben se asustó muchísimo. Cuando logró recomponerse, de repente apareció un globo rojo cerca. Ben lo siguió instintivamente. A medida que se acercaba, vio a un niño carbonizado y sin cabeza que caminaba lentamente hacia él. Chico huevo. Ben intentó escapar, pero en el momento en que salió, la pandilla de Henry lo vio. Henry era un matón escolar conocido a quien le encantaba molestar a la gente, así que, naturalmente, cuando vio a Ben, decidió hacer su movimiento. Henry acorraló a Ben contra la barandilla, sacó un cuchillo y grabó sus propias iniciales en el estómago de Ben. Todos los demás pensaron que Henry estaba yendo demasiado lejos, pero a él no le importó en absoluto. Aunque Ben logró liberarse, Henry no estaba dispuesto a dejarlo escapar tan fácilmente. Después de que Ben cayera por la pendiente, Henry lo persiguió, implacable como siempre. En el camino perdió accidentalmente el cuchillo que le había dado su padre. Henry tenía miedo de que su padre lo regañara por ello, así que les dijo a sus dos amigos que fueran a buscarlo. Pero cuando llegaron al pie de la colina, Henry ya no estaba a la vista. En ese momento, Bill y los demás también llegaron a la zona. Descubrieron una cueva en lo profundo del bosque. En el interior no solo estaba todo oscuro, sino que además desprendía un olor fuerte y repugnante. Bill quería entrar a la cueva y echar un vistazo, pero Eddie, que estaba con él, no quería correr ese riesgo. Mientras ambos discutían, los otros niños encontraron una zapatilla en la cueva que pertenecía a una niña desaparecida llamada Betty. Ya había pasado mucho tiempo desde que Betty desapareció. Nadie esperaba encontrar ninguna pista sobre ella aquí. De repente, Ben apareció de la nada. Al mismo tiempo, el amigo de Henry, Patrick, también había llegado cuando vio que todo a su alrededor estaba en silencio. Patrick pensó que Ben estaba escondido dentro de la cueva. Entonces, sin decir palabra, entró con el encendedor en la mano. Patrick siguió moviendo la lata de gasolina que tenía en la mano, intentando asustar a Ben para que saliera. No tenía idea de que estaba caminando más y más profundo hacia adentro. El aire detrás de él se hacía cada vez más frío. Entonces, una risa extraña y espeluznante resonó desde la oscuridad. Patrick estaba muerto de miedo. Corría como un loco por la cueva, pero en algún momento la salida había sido cerrada con cadenas. Sin salida, Patrick tuvo que recoger un palo del suelo para defenderse. Pero cuando apareció el globo rojo, todos sus esfuerzos de repente se sintieron completamente inútiles. Mientras tanto, en el camino de regreso, se encontraron con una chica llamada Beverly. A partir de ese momento, no solo se convirtieron en mejores amigos, comenzaron a pasar el rato todo el tiempo. Un día, Ben les contó una historia sobre la historia de Derry. Al principio, Derry empezó como un campamento de captura de castores, pero a medida que se corrió la voz, cada vez más gente acudió a la ciudad. Entonces ocurrió algo inexplicable.
En un solo día, 91 personas desaparecieron misteriosamente, sin dejar absolutamente ninguna señal del ataque. En aquel momento la gente supuso que habían muerto a causa de algún tipo de plaga, pero increíblemente, al día siguiente, esas personas se despertaron milagrosamente. Como si hubieran estado de acuerdo, todos abandonaron la ciudad y nadie tenía idea de a dónde fueron. De camino a casa, Eddie pasó por una casa que había estado abandonada durante años. Estaba completamente cubierto de enredaderas y ni una sola brizna de hierba crecía en la tierra que lo rodeaba. Al ver esto, Eddie sintió una profunda sensación de inquietud. En ese momento, la puerta principal se abrió de repente con un crujido y un ruido extraño salió del interior. Se agachó apresuradamente para recogerlos. Pero al segundo siguiente apareció de repente un leproso podrido. La aterradora visión lo asustó tanto que corrió para salvar su vida. Mientras tanto, Beverly, que estaba en el baño, también se encontró con algo sobrenatural. Estaba pensando en todo lo que había sucedido recientemente, cuando escuchó voces misteriosas que venían del fregadero. Cuando Beverly se inclinó más cerca, las voces se volvieron más claras y reales. Al darse cuenta de que alguien podría estar allí abajo, Beverly rápidamente metió una cinta métrica en el desagüe. Pero justo cuando estaba a punto de retirarlo, vio un mechón de pelo ensangrentado en el extremo. De repente, gruesos mechones de cabello salieron disparados y se envolvieron firmemente alrededor de su cabeza. Su padre oyó el alboroto y corrió inmediatamente, pero no vio nada malo en absoluto. La escena cambió. Bill también vio una figura extraña y comenzó a comunicarse con él, haciéndose pasar por su hermano pequeño, Georgie. «Estás solo». Al día siguiente, Bill y la pandilla se reunieron. Cada uno compartió las cosas aterradoras que había experimentado. Después de escuchar sus historias, Ben compartió su propia teoría. Descubrió que grandes tragedias golpeaban la ciudad cada 27 años y que este año resultó ser el año número 27. Los niños finalmente se dieron cuenta de que todos estaban siendo acosados por la misma cosa. Le dieron un nombre a esta entidad. En este punto, su única opción era encontrar una manera de detenerla rápidamente. Se reúnen en el garaje de Bill. Al mapear sus movimientos, finalmente localizaron su escondite. Habían demasiadas coincidencias espeluznantes y Eddie no podía soportarlo. Pero justo cuando estaba abriendo el mapa, el proyector de diapositivas comenzó a mostrar las diapositivas por sí solo. Luego, en la proyección, el cabello de la mujer se levanta con el viento, revelando el rostro pálido y sonriente del payaso que se esconde debajo. Justo a tiempo, Ben abrió la puerta del garaje de una patada. Esto hizo que Bill se diera cuenta de algo importante. Para romper las ilusiones que estaba usando contra ellos, tuvieron que ir a esa casa abandonada porque una vez había dicho que esa casa era su hogar. Pronto, el grupo se dirigió allí junto. Sin embargo, solo Bill, Eddie y Richie estaban dispuestos a correr el riesgo. Un fuerte olor a descomposición los golpeó en la cara. Richie vio un volante de persona desaparecida en la esquina. Entonces oyeron a una niña pidiendo ayuda desde el piso de arriba. Se apresuraron a comprobarlo. Resultó ser Betty, que había estado desaparecida durante días, pero apenas estaba con vida antes de que Bill pudiera hacer algo. Betty fue violentamente jalada de regreso a la oscuridad. Impulsados por la curiosidad, se acercaron lentamente a la habitación. Pero Eddie se distrajo con otro sonido. Eddie instantáneamente se puso tan nervioso que no podía respirar. Sacó frenéticamente su inhalador para tomar algo de aire. Mientras tanto, inesperadamente, un gran agujero se abrió en el suelo. Entonces aquel leproso apareció de nuevo. Eddie cae a través de un piso podrido hasta el primer nivel. En ese momento, dentro de la habitación, Richie se sintió atraído por un ataúd. Reunió todo su coraje. Después de retirar él, descubrió que dentro había un muñeco que se parecía exactamente a él. Su rostro estaba cubierto de cicatrices. Richie cerró rápidamente el ataúd. En ese momento, saltó al aire y cargó directamente hacia él. Afortunadamente, justo a tiempo, Bill apareció y salvó a Richie. Justo cuando intentaban escapar rápidamente, aparecieron 3 puertas que les bloquearon el paso. Sin pensarlo 2 veces, abrieron la primera puerta. Apareció una mujer aterradora que parecía estar a punto de atacarlos. Richie cerró la puerta de golpe, aterrorizado. Entonces Bill recordó de repente que todo esto era solo una ilusión creada por el payaso. Entonces abrió una puerta al azar. Realmente funcionó y escaparon. Incluso lograron salvar a Eddie, que estaba en grave peligro. Estaba furioso porque Bill y Richie habían interferido. Después de eso, no se atrevieron a acercarse a ese lugar nuevamente. Sus vidas poco a poco volvieron a la normalidad, pero justo cuando todos pensaban que la pesadilla había terminado, volvió a atacar sin previo aviso. Cuando Bill descubrió que habían secuestrado a Beverly, reunió inmediatamente a sus amigos, pero esta vez fue diferente. Bill había descubierto cómo evitar que les hiciera daño. Stan, todos tenemos que irnos, pegar juntos, todos ganaremos, prometo. Persuadido por Bill, el grupo se aventuró nuevamente en lo profundo del pozo, decidido a rescatar a
Beverly. Sin embargo, nunca imaginaron que Beverly ya estaba completamente bajo el control del payaso. Con sus esfuerzos combinados lograron devolver a Beverly al suelo y ella recuperó rápidamente el sentido. Pero Bill se metió en grandes problemas. Se transformó en Georgie, tratando de manipular la mente de Bill. Sin embargo, Bill no cayó en la trampa. Sin dudarlo, apretó el gatillo del rifle. La acción de Bill lo enfureció profundamente. Volvió a adoptar la forma de payaso, decidido a hacerlo pedazos, impotente para defenderse. Bill instó a sus amigos a que se marcharan, pero ninguno de ellos quería ser un cobarde que abandonara a un amigo. Bajo su ataque combinado, fue derrotado una y otra vez. Finalmente se vio obligado a retirarse al pozo. Los niños cautivos recuperaron gradualmente la conciencia, solo que Georgie no estaba por ningún lado. Parecía que la historia no había terminado.